Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, oftalmólogos, médicos, ingenieros, contadores. Marchán. Hoy Marchán. Marchán. Y repetimos hoy Marchán. Repetimos, hoy Marchán. Bueno, hoy nos está acompañando Enrique Jason, ya lo vamos a presentar. Él es un Marchán dedicado al arte argentino, hace los remates en el Museo Sívori, pero antes de contarles un poquito, obviamente vamos a hablar de historias de iconografía, de pintura argentina, vamos a cumplir con lo parroquial. Recordarles que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que a mí me pueden encontrar en Twitter a través de la cuenta @Emilio Perina. El programa está siendo grabado en video y los pueden ver por internet. Ahí como los anteriores los van a encontrar en el canal vimeo.com, Vimeo con B corta, ponen vimeo.com/tenemoshistoria. Además, esta temporada, que es la número 11 de este programa, inauguramos o podemos también encontrar los programas en YouTube. Y finalmente también nos pueden buscar a través de Facebook de Tenemos Historia o Facebook de Olmo Ediciones. Y bueno, a mí me gustaría, Omar, no sé cómo lo ves vos, es conversar un poquito sobre las pinturas y la iconografía de la primera época, lo que va de 1805 a 1820, tomemos Claro, 2 décadas ahí. Es lo Vamos que a se empezar. llama los precursores, es la etapa de los precursores, es decir, porque la mayor parte de los pintores no eran autóctonos, eran pintores europeos que venían de paso, algunos se quedaron, otros hicieron transitoriamente su paso por acá, algunos recogieron iconografía, yo qué sé yo. Ahora el otro día estaba viendo cuadros de Rugendas. Sí. Gran dibujante, pintor, pero en eso me estaba mostrando un retrato de Artigas, que era por un artículo que estaba haciendo sobre Artigas, y la verdad es que no coincidía para nada con la iconografía que tenemos asociada de Artigas. Un tipo muy estilizado, o sea, no sé si hubo un error, lo tiene en el Archivo General de la Nación, un retrato de Artigas de lo más estilizado de Rugendas, ¿no? Bueno, los saludo, Enrique, gracias por acompañarnos. Al contrario. Le voy a pedir un segundito de paciencia, vamos a presentar los auspicios del programa y empezamos a conversar un poquito de la historia de la pintura y de la historia argentina del siglo XIX. ¿Cómo no? Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Enrique Jason y un poco hablando de pintura, de historia, Claro. Pero uno de los temas que me doy cuenta por lo que hablábamos recién en el corte con Omar y con Enrique, que hay que aclarar es que los cuadros que retratan determinado momento rara vez son de ese momento. No, nunca. nosotros tenemos una reconstrucción histórica posterior, yo qué sé. Yo no conozco cuadros hechos en el momento sobre Bueno, acontecimientos los retratos de históricos. San Martín que hace Gil de Castro en Perú. Bueno, eso sí, y alguna pero, miniatura. digamos, pero no hay iconografía del momento de 1810 el único 1816. el único que hubo fue de Cándido López de la guerra de Paraguay. Para la guerra de Paraguay, eso sí, es un Fueron presencial. fueron bocetados primero y después él los terminó en el taller. Pero los bocetos nacieron en el lugar donde se sucedían los hechos, ¿no? Pero es interesante el recuerdo que tiene Enrique de Cándido López. Nos vamos ya a 1870. Habíamos propuesto conversar un poquito de las imágenes que hay de 1805 a 1820. Y yo no pretendía tanto como que alguien estuviera in situ y fuera una suerte de fotógrafo a la letra, ¿no? Digamos un adelantado de la fotografía. O el tipo que tuvo trato directo con los... Pero yo que sí. sé, en Francia, Gros con la gesta napoleónica. Claro, un poco... o David, lo mismo, que conocieron a los interlocutores. Acá no. El doctor López Mato sabe mucho de historia y hay un dato que es importante. Todos los que somos contemporáneos de hechos históricos no tenemos conciencia
del momento que se vive. Es un hecho más. No sabemos lo que va a decir. No sabemos qué va a elegir el historiador. Claro, tal cual. Por eso y lo hemos pasado. coincido. Hemos vivido en la Argentina. Yo con mis años he vivido muchas etapas de la Argentina y no sé si realmente ahora tomo conciencia que era importante lo que estaba pasando. No, y por eso siempre yo impugno mucho y la frase de que el periodismo es la primera página de la historia. Rara vez lo es. Casi diría... Es casi de casualidad que lo sea, porque el paso del tiempo y la interpretación... Cuando cae de peso. Sí, no, pero... Si me permitís, sí. Una vez, a mí me interesó mucho la historia, traté de escribir sobre la revolución que hizo Irigoyen en 1905, cuando detuvo a Figueroa Alcorta. Entonces me propuse escribir sobre eso, entonces aproveché en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, que tienen toda la Nación y la prensa... además muy bien encuadernadas, y fui a los diarios y me desorienté, no decían absolutamente nada, que lo habían detenido a Figueroa Alcorta, pero todo ese hecho nace después con Ricardo Caballero, que escribe el primer libro sobre la revolución del año 5, y me di cuenta que no servían los diarios para leer historia. Es muy interesante la historia y yo comparto, pero volviendo a la pintura, tal vez lo que hace, y sobre todo me voy de la Argentina y pienso en distintas épocas de la historia ya universal, en el Renacimiento, lo que hace que un pintor o que alguien genere una imagen icónica de algún acontecimiento histórico, de algún personaje histórico, es que ese personaje la apague la pintura, ¿no? Claro. Hace falta alguien que contrate al pintor, ¿no? Es casi un publicitario ese artista, ¿no? Y bueno, yo creo que el más evidente de estos es en la Revolución Francesa, en el periodo napoleónico, David y Gros, como dos de los pintores de ese momento. De la Croix también. De la Croix, que más me gusta a mí. Posterior, es un poco posterior de la Croix. Ya desde la Revolución del 30, etcétera. Estoy hablando de 1805. Y también hacen construcción histórica, porque el famoso, ahora hace poco estaba haciendo un artículo sobre el famoso cuadro de Napoleón, que lo hace Gros, Napoleón con los apestados de Jaffa, ¿no? Cuando Napoleón va a visitar a la gente que estaba enferma de peste bubónica, que claro, todos estaban contrariados porque pensaban que la peste bubónica se transmite de persona a persona, y en realidad la peste bubónica se transmite a través de ratas y excremento de ratas. Y Napoleón, claro, pensaban que era un acto de coraje desafiar a las bacterias, desafiar a los gérmenes, y va y saluda y toca. En realidad el gesto de Napoleón está tratando de tocar a uno de los soldados enfermos, y le están reteniendo la mano. El que le retiene la mano es un médico llamado Degenet, que tiene toda una historia ese cuadro. Aparte tiene toda una historia del conflicto, porque después Napoleón, en realidad, la orden que da es: mátenlo a todos, porque están deteniendo al ejército. Pero eso no trasciende, y en realidad después, cuando construyen la historia, Gros lo hace como que Napoleón era tan grande, estaba tocando a los enfermos. Vos le estás sacando a Napoleón el gesto humanístico de evitarles el sufrimiento, si se iban a morir igual. Sí, en realidad dice se trataba de una nadie suerte está bien claro. La orden que le dio fue a Roger, después el de la limonada de Roger, diciéndole que tenía que envenenar a todos los soldados. Y aparece Degenet diciendo que no, que él está para cuidarlos. Y después hay un incendio intencionado y mueren gran parte de los apestados en ese momento. Mirá. Pero la historia después trasciende como que Napoleón estaba cuidando a sus soldados. Bueno, luego de esta historia con fuego purificador incluida, yo quiero volver al periodo de nuestra formación o conformación como nación, y tomamos para charlar con Enrique Jason 1805, 1820, un poco arbitrariamente. ¿Qué cuadros tenemos de ahí, aunque no hayan sido retratados ahí? A mí me parece que los primeros son los cuadros que hablan de la Reconquista, ¿no? Yo tengo esas imágenes. Sí. Pero creo que el cuadro es de la Reconquista de Buenos Aires, es de Subercaseaux. Pero yo no tengo ni recuerdo. Subercaseaux es de 1900. Si mal no recuerdo, es el de la Reconquista, que también hace un cuadro sobre
1810, también creo que es el de Subercaseaux, el famoso del pabellón del Cabildo de Subercaseaux. Con los paraguas y todo eso. No, el de los paraguas no es de Subercaseaux. El que yo digo que hace Subercaseaux es el de la escena, creo, del 22 de mayo, no del 25 de mayo. Pero Subercaseaux es un pintor de una familia tradicional, no sé, algo tenía que ver con Chile, y pinta todos estos cuadros como construcción histórica. Subercaseaux y el otro es Batlle, son los dos grandes pintores que reconstituyen la historia de América Latina, ¿no? Claro. Pero eso es todo a posteriori, 1870 todo en adelante. Posterior, sí. En el momento, ¿quién estaba acá en la Argentina? Había un marino inglés. Sí. Émeric Saxe-Vidal, que, bueno, los pintores viajeros tenían la virtud de pintar el país, no tanto los retratos porque no conocían gente, y además les llamaba la atención, todo era distinto a Europa, entonces les llamaba la atención, pintaban personajes o pintaban... el libro de Saxe-Vidal es esencial para entender las costumbres de la época. Era un marino que trabajaba muy bien la acuarela, y el primer cuadro que yo conozco de él es de 1911 y es una vista desde el río de la ciudad de Buenos Aires. 1811. 1811, sí, porque él está en la época alrededor de la Revolución. Y pinta después la Plaza Mayo cuando, bueno, todavía estuvo hasta 1880, ¿no es cierto? La Recoba. La Recoba, los vendedores ambulantes. Ha pintado todo ese... Y gracias a eso, a los pintores extranjeros, conocemos cómo era más o menos Buenos Aires en el momento ese de producirse la revolución, ¿no? Bien, vamos a hacer acá la primera pausa en este programa y seguimos conversando con Enrique Jason en Tenemos Historias sobre imágenes, pinturas. Yo tengo acá un par de cuadros que quiero que me cuenten, ¿cómo no? Enrique y Omar, de algunas ideas sobre ellos. Soy Emilio Perina, seguimos en Tenemos Historia. Hoy estamos con la visita de Enrique Jason, marchand, hombre dedicado al arte argentino, yo les había propuesto iniciar un recorrido por imágenes y cuadros de los primeros años, más allá de que esos cuadros podían no estar pintados esos primeros años, pero en realidad lo hice porque tengo un libro que me acaban de regalar de Juan Pablo Bustos Tames, La Declaración de la Independencia Argentina, ¿quién se quedó con el acta? Ustedes saben que el acta de la independencia se perdió, ¿no? Algo similar le pasó al acta de la independencia de los Estados Unidos. Y paradojalmente, y parece hasta un cuento escrito por algún gran autor de ficción como pudo ser Borges, quien perdió el acta no es ni más ni menos que el padre de nuestro nacionalismo, o la figura icónica de nuestro nacionalismo, que es Juan Manuel de Rosas, ¿no? Para los nacionalistas esto debe ser tremendo, reconocer que el que perdió el acta de la independencia es Rosas, pero bueno, así sucedió. Enrique y Omar, yo tengo en este libro dos cuadros, uno de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, pintado por John Trumbull, y otro de Belgrano ante el Congreso de Tucumán, óleo de Rafael Tomás y del Villar, que está en el Museo Histórico de Luján, este último, ¿no? Y me llaman la atención, primero, la salita de la casa de Tucumán, que por estos días se la vio mucho y uno ve que es una salita chiquitita, aun cuando el cuadro de Rafael Tomás del Villar de alguna manera lo agranda esa sala, es muy chiquitita, en cambio lo otro parece un salón mucho más majestuoso. Esto es porque los pintores quisieron darle esta trascendencia. Hay una forma de pintar estos cuadros que tienen que ver con la Revolución Francesa y la iconografía de ese. Totalmente. Contanos cómo es eso. Porque además, otra cosa que llama la atención es que casi todos los que están en el cuadro están levantando la mano. O así, están todos de acuerdo. No, pero ¿cuánto ademán hacía la gente para hablar? ¿No? Porque ninguno tiene el taquietito, digamos, ¿no? ¿Cómo es cierto, la iconografía francesa influyó mucho
en la idea de la magnificencia de los lugares en donde sucedían hechos históricos. Entonces, sí, es cierto. Yo cuando fui la primera vez a la casita de Tucumán vi que era un poco más grande que un pasillo. Sí. Un poco más grande. Claro, que la sala de sesiones era muy chica, sí. ¿no? Y obviamente que si el encargado, como todo esto era encargado, él no podía pintar esa realidad con esa escenografía tan pobre. Entonces él inventa la idea digamos, de la grandiosidad del lugar, un poco como hacían los franceses y mucho los italianos, mucho más los italianos, ¿no? La idea de los palacios y todo esas cosas que han pintado. Lo que pasa es que siempre incurren, y toda la iconografía que hay del año 16, siempre incurre en el mismo error, porque ustedes van a ver aún nuestras iconografías infantiles que figuran militares, hombres de levita y algún sacerdote. Y eran 12 sacerdotes. Sí. De los 29, 12 eran sacerdotes. Sí. Y otros también eran abogados y doctores en leyes canónicas. Sí. Y después aparecen militares y no hay ningún militar. Porque no, el único que era militar, los 3 militares convocados fueron Pueyrredón, que volvió a Buenos Aires como director supremo, a Moldes, que no le aceptaron las cartas de presentación, y Gorriti, que era abogado y general, después fue general, abogado y militar, pero probablemente haya estado, fue invitado en su carácter de abogado. Mira, perdón, pero voy a aprovechar, y aunque nos saca un poco del tema, yo voy a ir leyendo los miembros del Congreso de Tucumán, que rara vez son recordados, todos salen a la primera junta, y ahí me vas cantando la profesión, si te la acordás, Omar, ¿y o qué hacían? Bueno, ¿eran abogados o Francisco sacerdotes? Narciso de la Prida, licenciado en letras, licenciado en abogacía. Sí, todavía no era abogado, creo que era procurador, me parece. Era licenciado. Mariano Boedo era sacerdote. Antonio Sáenz, era sacerdote, sí, después fue el fundador de la Universidad de Buenos Aires. José Darragueira, no, era abogado de cordobés. Fray Cayetano Rodríguez, era fraile. Ese siempre parece ser el retratado, porque era dominico, si mal no recuerdo, y siempre aparece un dominico. Claro. Pedro Medrano. No, ese era abogado y terminó siendo presidente de la Corte Suprema en Bolivia. Que además declara también la independencia de Bolivia, ¿no? Él es el que declara 2 independencias. No, Cabrera también, porque Cabrera, que era uno de los cordobeses, está en 1815 en Concepción del Uruguay. Esa acta no existe y tampoco está claro que hayan declarado eso. Sí, pero no importa, yo creo que sí. No, pero digamos, no está la prueba. Manuel Antonio Acevedo. Ese creo que era abogado. José Ignacio de Gorriti. Sí, porque ese era militar y general. El hermano era sacerdote y Avellaneda se los confunde en un momento. José Andrés Pacheco de Melo. No te acordás. Teodoro Sánchez de Bustamante. No, ese era abogado. Eduardo Pérez Bulnes. Abogado. Tomás Godoy Cruz, el amigo de Belgrano, de San Martín, abogado. El operador de San Martín en el Congreso. Claro, el operador de San Martín en el Congreso. Pedro Miguel Araos. Ese era sacerdote. Era tucumano. Esteban Agustín Gascón. Gascón no me acuerdo. Pedro Francisco de Uriarte. No, ese era abogado. Pedro León. Mira cuántos Pedros. Pedro León Gallo. No, ese es sacerdote. Gallo era sacerdote. Pedro Ignacio Rivera. No, ese es abogado y está perdido. Nadie sabe bien dónde está enterrado. Es un destino póstumo no hallado. Mariano Sánchez de Loria. No, ese es una cosa, porque a veces se lo confunde. Mariano Sánchez de Loria en ese momento era abogado. Después que muere la esposa, años más tarde, abraza los hábitos. Entonces, a veces en algunos lugares figura como sacerdote. De ahí vienen algunas discrepancias en la cantidad de sacerdotes que hubo. Pero él abraza los, igual que Juan José Paso, que en realidad ingresa a las órdenes terciarias franciscanas, pero era abogado. Era abogado, sí, toda la vida de abogado. Juan José Severo Malavia. No. Pedro Ignacio de Castro Barros. Ese era sacerdote. Jerónimo Salguero de Cabrera. No, ese es abogado. Ese es el abogado. José Colombres. Ese es sacerdote, ese es el que funda después la industria azucarera en Tucumán. José Ignacio
Tames. Ese es el famoso sacerdote, que siempre digo que la gente, uno cuando lo ve escrito es Thames. Yo cuando veo la calle Thames decía, pucha, ¿por qué le dicen así? ¿Por qué le pusieron Támesis? No, después me enteré que era Tames. por el sacerdote tucumano. Fray Justo Santamaría de Oro, Sí, obviamente. sacerdote, sí. José Antonio Cabrera, el hermano del otro Cabrera. Juan Agustín Massa. No, ese es abogado. Ahora sacó un libro muy lindo, sacaron un libro sobre la vida de él, porque él lo termina asesinando los indios después de que lo desplazan, los unitarios lo desplazan, ellos van con correa a las tribus indígenas y lo terminan matando. Adriana Micales sacó un libro sobre la vida de Massa. Trágica. Tomás Manuel de Anchorena. No, abogado. Y hacendado. Y hacendado. Pero te da título de abogado de Chuquisaca. José María Serrano, que es de quien se copia el acta de 1821, la perdida se copia de él, y Juan José Paso, también abogado, y era el jurisconsulto. Así que de esta manera los recordamos a todos, ¿no? Los que estuvieron en la jura, que si no siempre la gente no los tiene. Muchos en Palermo. El otro que era sacerdote también era Corro, pero que no firma el acta porque lo mandan a hacer una gestión con Artigas. Una gestión con Artigas, con los artiguistas. Y después, bueno, ya lo mencionaste a Pueyrredón, y falta alguien más, porque originalmente eran 33 Moldes. y terminan Moldes. Okay. Moldes que no lo aceptan. Bien, volvemos ahora sí a las iconografías y a las pinturas, ¿no? Inclusive de ellos, ¿qué retratos hay o qué recuerdan? Porque de muchos no hay demasiada iconografía, ¿no? Hay retratos de algunos de ellos que se habrán hecho o posteriori o basados en datos de gente que lo había conocido o familiares, ¿no? Hay alguna iconografía y la hemos visto de chicos en la revista. Yo creo que algunas son que salían los miembros de la Junta. Sí, Moreno, como conocemos a Mariano Moreno, por ejemplo, debe de haberse el cuadro pintado sobre él muchos años después de su muerte. Claro. Pero bueno, estaban las descripciones del hermano, de Manuel, o sea que probablemente ahí voy. Precisamente, si dijimos hace un rato, por lo menos es lo que yo pienso, y ustedes un poco me han avalado, que las iconografías en pintura, en la historia, tienen que ver con el hecho de que haya un mecenas o alguien que pague esos cuadros o los pida. Eso también explicaría por qué hay tanta iconografía de la Semana de Mayo y tan poca del 9 de julio, porque las familias patricias de Buenos Aires podían pagar pintores años después. Claro. Sí, pero en una época en donde no existía la fotografía, la única manera de reproducir a un ser querido era a través de un retrato, y muchas veces ese ser había fallecido y se iba haciendo una especie de identikit, ¿no es cierto? Claro. Con la familia, que iban diciendo cómo era más o menos el rostro de esta persona. Pero esto es lo que sucede generalmente cuando un país joven, como era la Argentina en el siglo XIX, necesita hacer la historia, porque necesita tener una historia. Entonces se van recreando cosas de hechos pasados, y muchas veces es contratado justamente por los gobiernos para hacer esa historia. Claro, bien, ahí aparecen la figura de Blanes y de Subercaseaux como dos constructores de parte de la identidad nacional relatada. Claro. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa aquí en Tenemos Historia y después seguimos conversando hoy con la visita de Enrique Jason y con Omar López Mato, un poco de arte, un poco de historia y un poco de cómo se va reconstruyendo esas imágenes que en ese momento eran todas a través de la pintura, pero después también la fotografía va a ocupar un lugar.
Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet a través del canal de video.com. Allí tienen que poner vimeo.com. Dije video, vimeo.com/Tenemos Historia. Y además también los pueden encontrar, sobre todo los más recientes están en YouTube también. Y si no, también pueden a través de Facebook, facebook.com/Tenemos Historia. Estamos en el año número 11 de este programa, que empezó allá por junio del 2006. Qué curioso esto de las imágenes, de los recuerdos que uno tiene, porque en mi caso la mayoría de las imágenes de próceres las hizo un español, García Ferré, que era el que ilustraba Anteojito, ¿no? Yo no sé si Enrique se acuerda quién ilustraba a Villiquen, pero Villiquen, claro, es mucho más vieja que Anteojito todavía. Así que... La iconografía que nos presentaba Villiquen es mucho más antigua que la de García Ferré. Yo creo que no lo recuerdo, pero creo que no tenían ni nombres las personas que hacían Era Editorial Atlántida, ¿no? Sí, y la otra, si no me equivoco, Atlántida, empieza siendo de Abril, si yo no estoy equivocado, Anteojito, que era la competencia de Atlanta. Avanzando. No, siempre fue García Ferrer. Sí, el Anteojito fue García Ferrer. Sí, yo estoy seguro. Sí. Sí, que después es creador de personajes como Hijitus y todo eso que ya nos saca de la historia para llevarnos a la historia. Se creó en una época que no existía televisión. En cambio, Anteojito fue creado en una época que había televisión. Bueno, pero yo tengo gran recuerdo del momento. El Villiquen llegaba los sábados y yo me acuerdo del momento, es decir, el abrir el Villiquen. Anteojito los jueves. Anteojito me lo mandaban porque mi padre fue asesor económico de García Ferrer, entonces se lo regalaban a mi viejo. Por eso durante años después recibí Anteojitos, tengo recuerdos distintos, pero me acuerdo claramente el sábado que llegaba el Villiquen y uno se agarraba a leer el Villiquen, ¿no? Sí. Con una cosa bien, bueno, una construcción histórica y la tomamos y bueno, abrevamos y creamos nuestras imágenes mentales gracias al Villiquen. Fue una tarea ciclópea. Hoy en día lo quiere reemplazar Paca Paca, no sé si con éxito o no. Ahora, ya no existe una literatura así para chicos, sobre todo didáctica, porque tanto una como otra, me parece un poco más Villiquen, tenía una cosa didáctica para los chicos que iban a la escuela primaria. Sí. A mí me nombraron en 5º grado, tenía un maestro que tenía ideas modernas para la época, me nombró encargado de las láminas históricas. Entonces yo tenía que arrancarlas del Villiquen y coleccionarlas para mostrar. Me acuerdo ahora, hablando de láminas históricas, había una lámina del Cruce de los Andes hecho por Guericó. Guericó hizo algunos retratos de San Martín. Sí. Y hay una... el Cruce de los Andes por Guericó también, que fue pintado, evidentemente, cuando San Martín ya estaba en el exilio. Claro. Y aparte, lo que es curioso, que después eso sirvió para el billete de 50 pesos, creo que era el Cruce de los Andes. Sí, y si vos te parás en cierta parte, cuando vas a cruzar la cordillera, la reproducción de los cerros es igual, es decir, uno ve la Concagua, es decir, es tarado ahí, si uno agarraba el billete de 50 pesos podías individualizar los cerros. Ahora, avanzando y dejando ese primer periodo que tomamos en el bloque anterior, ¿me equivoco si pienso en que Rosas es el que después más encarga cuadros para pintar y retratar a Manuelita, o hay alguien que haya invertido más de su fortuna en pedir pinturas? Mira, a mí me parece que el periodo de Rosas, independientemente del deseo de Rosas, debe haber sido el periodo que venían los pintores extranjeros a radicarse acá, a radicarse. Por ejemplo, Pellegrini vino contratado por el que fue padre de Carlos Pellegrini. Sí, se llamaba igual, Carlos Pellegrini.
fue contratado para ser era ingeniero. Aires, sí. Ingeniero naval. Obras Ingeniero hidráulicas hidráulico. en Buenos Aires. Pero fue contratado por Rivadavia. Claro. Cuando llegó acá ya no estaba no Rivadavia. estaba. Y se dedicó a hacer retratos de la sociedad argentina, que le fue muy bien con eso. Los retratos eran muy buenos, era un hábil dibujante, era un dibujante técnico, pero se hizo un dibujante, un retratista. Y bueno, y empezaron a llegar también otros de otras partes, como el caso de Rugendas, Mamboazán. Mamboazán hizo yo no creo que Rosas haya encargado. Probablemente, por ejemplo, vos dijiste el retrato de Manuelita. Sí, para mí, porque me parece que no lo encargó Rosas, lo contrató directamente Manuelita. Bueno, pero ¿cuál? El de Pueyrredón. Claro. Hay un retrato de Es Manuelita de Pueyrredón, me está en refiero. Bellas Sí, Artes. sí. Me refiero. Que también está en el Museo Histórico Nacional. Yo lo vi el otro día en Sí, Bellas Artes. pero yo O hay lo más veo- de uno, no Hay sé. más de uno, probablemente haya más de uno, sí. El mejor de todos ellos para mí, ¿no? Fue Rugendas, aunque Sí. por Mamboazán era muy bueno también, pero Rugendas había estado o salido del taller de Delacroix y tenía cierta formación pictórica mucha más acentuada que otros de los que visitaron Argentina. De todas maneras, ellos fueron formando a pintores argentinos que después, cuando evolucionaron económicamente sus familias, pudieron ir a la tierra, como el caso de Sívori, por ejemplo, que fue a Italia, o Colibadino, que fue a Italia, y iban a la tierra de donde provenían sus padres, ¿no? Y algunos a aprovechando España. la presencia de alguien que sabe tanto como Enrique Jason, y estos pintores van a formar el arte argentino. Y una pregunta todavía más importante: ¿se puede decir que hay un arte argentino, en tu opinión? Cuando me preguntan eso, siempre digo, claro que hay un arte argentino porque lo hacen los argentinos. Ahora, si usted me dice, hemos creado un sistema distinto o un conjunto de obras que se asimilen a un movimiento nuevo en el mundo, eso lo vamos a ver recién en los años 60. De acá, del Sí, siglo sí. XIX, perdón, del siglo XX. A ver, voy a reformular la pregunta. Claramente, Borges sí generó una literatura que es argentina y universal. Sí. En pintura, ¿quién es el Borges? Bueno, Borges, para mí como fue puede no Prilidiano haberlo. Pueyrredón. Ajá. Como los precursores, sí, Sí, Prilidiano Pueyrredón. para mí fue Prilidiano Pueyrredón, sí. Después, como obra de originalidad, todos lo citan a Cándido López. También Cándido López. Por una cuestión también fundacional, aparte porque inicia un estilo naif sin saberlo, pero en realidad por una limitación física. No, y hay él aprende a pintar con su mano Claro. izquierda. Hay unos cuadros también de la época de Rosas, famosos, que yo me acuerdo que en el anterior hablamos, no nos acordábamos el nombre, cosa que me pasa ahora también, que pintó la carga de la caballería de Rosas pintada, que murió después fue Rosas. El que lo quiere, tiene un apellido francés. Que murió el que después fue contemporáneo ¿cómo es? De Rosas, y muere después en 1890 y pico, muy viejito. Rosas lo detuvo, estuvo a punto de ser ejecutado. Sí, ahora ya me va a salir. Había en esa época, bueno, uno era Descalzi. Sí. Descalzi no tuvo ese problema. No, Cayetano Descalzi. Cayetano Descalzi. Que Cayetano Descalzi es el que lo pinta el retrato póstumo de Salomón, que era uno de los mazorqueros. Sí. Que tuvo un problema porque el cadáver se cayó, lo estaba pintando muerto. En el ataúd, y estaba el ataúd de pie. El ataúd parece que se cayó y se pegó un susto de aquello que no quedó. Y el otro Morel, Claro. Carlos Morel. Carlos Morel, es el ahí que está. hace la carga de caballería de Rosas, y que también en un momento lo llevan preso y hacen un ensayo de ejecución. Es más, creo que lo degüellan a su cuñado enfrente de él, y que él quedó después un poquito tocado y empezó a hacer pinturas religiosas. Ese fue Carlos Morel. Hablando de este ejemplo, aparece después, y hay mucho en el Archivo General de la Nación, en la parte de fotografía, la costumbre que tenía la gente común de retratar a parientes muertos para
mandar la foto a Italia, a bueno, Francia, Sarmiento España. lo fotografía muerto. Sarmiento lo fotografía muerto. Sí, es una foto sí. producida. San Martín. Pero sentado en una hamaca paraguaya con una pantalla en la mano. Sí. Estaba ya muerto en ese momento. En la pintura también existía esa costumbre, porque hace un rato, Enrique, vos nos decías... No, hay algunos casos, pero no es... Se los retrataba vivos en general. Siempre vivos. Con el recuerdo de los parientes que lo conocieron. Lo que se solía hacer, y eso en todas partes del mundo, la mascarilla. La mascarilla mortuoria, eso sí. Eso se solía hacer, sí. Bien, tenemos que hacer la última pausa en el programa de hoy de Tenemos Historia y después seguimos conversando con Enrique Jason sobre los temas que tienen que ver con la pintura, la historia, un recorrido, a mi juicio, muy entretenido sobre cómo se mezcla la iconografía, lo que uno recuerda, con los retratos que van dejando los artistas. Seguimos aquí en Tenemos Historia, hoy estamos con Enrique Jason, hemos tratado de hacer un recorrido... Paneo, sí. Empezamos hablando de la época de la independencia, fuimos avanzando en el tiempo y yo no quisiera cerrar el programa, Enrique, aunque ya lo hicimos en otro programa anterior, sin que nos cuentes ya con la visión del siglo XX, ¿no? ¿Qué artistas tienen esta representación de aquello que creo que fue Ricardo Rojas el que inventó la palabra la argentinidad? Por lo menos yo lo recuerdo de un libro de él que se titulaba así en 1916. ¿Qué es la argentinidad en pintura en el siglo XX? Bueno, desde el punto de vista de Ricardo Rojas, la idea de la argentinidad es una cosa que se fue formando a través del tiempo, ¿no es cierto? Para mí la pintura alcanza su mayor desarrollo en el siglo XIX cuando los hijos de quienes habían sido inmigrantes, que algunos vinieron antes de la independencia y otros vinieron después, alcanzaron fortuna, los padres y mandaron a sus hijos con vocaciones de pintura a estudiar a Europa. Y ahí se va formando esa mezcla rara que tenemos los argentinos. Habían dicho muy famosos, que todos ustedes conocen, que bueno, la mayoría de las culturas latinoamericanas vienen de los incas, de los mayas, de los aztecas, que tenían cierta civilización. En Argentina no había nada. De los barcos decía... Claro, llegaron de los barcos. Y venimos de los barcos. Los aviones. Carlos Fuentes. Entonces esa vinculación. Fuentes, pero eso hace que el arte argentino del siglo XIX sea el mejor de América Latina, donde hay pintores con profesionalidad de pintores, que saben poner el color, que saben armonizar un cuadro, que saben de composición. Todo eso lo fueron aprendiendo, algunos acá con los maestros europeos y otros directamente en Europa. Y se va formando lo que es el arte argentino, que no es más que esa simbiosis que existe entre el arte de Europa y el arte de América. Y la cultura local. A mí me viene mucho a la cabeza el Ángel de la Valle, La Vuelta del Malón. Claro. Que él la pinta después de haber estado en Europa y quiere buscar algo autóctono. Entonces... Sí, pinta el malón cuando ya no había malones. Había un nacionalismo argentino entonces en la pintura, tratar de recrear ese pasado en el cual con una perspectiva europea, con una formación europea, pero y ahí es que aparecen los climas rurales, gauchescos, la indiada, caballadas, me imagino. Bueno, el primer gran pintor gauchesco del Río de la Plata es Blanes, para mí, ¿no? Claro. Blanes es el primer pintor gauchesco, además con cierta calidad. Bueno, Predón también ya pinta gauchos. Sí, un poco menos, quizá. Sí, menos. Más paisaje rural, me parece. Más paisaje. Pero hay gauchos, hay paisaje, aparte. Por ejemplo, él pinta el campo, pero un alto en el camino, por ejemplo, la gente que está es de ciudad, aparentemente va a otra ciudad, se tiene la diligencia, el carro, no sé cómo lo llamaran,
y están tomando un poco de fresco en el camino. Esa es la. En cambio, Blanes pinta esos gauchos directamente. Pero las posiciones de los gauchos de Blanes es muy curiosa, porque son posiciones más forzadas, más de estudio. Están posando. Están posando, porque están inclinados, haciendo una posición muy estudiada. Pero la diferencia entre uno y otro, a ver si estoy en lo correcto, tiene que ver con una aproximación al primer plano y a la gente en el segundo caso de Blanes, y más un plano general, lo que se llamaría en cine un plano general, o una panorámica en el caso de Prilidiano Pueyrredón, me parece, ¿no? Claro. Y hay una pequeña historia, si la voy a contar porque siempre me gusta, es decir, Blanes de la Valle y la Gleize habían sido compañeros de estudios, el médico, y se encuentran años después, y la Gleize pintaba bastante bien. Yo he visto no retratos, pintaba generalmente naturaleza muerta. Dicen, y yo lo hablé con uno de los sobrinos, nietos de Blanes, de la Valle, que los perros que aparecen en la Vuelta del Malón, hay un perrito siguiendo la cabeza de su ex patrón, ¿no? Sí. Y hay otro cuadro más. Está yendo al ritmo de los caballos. Bueno, el perro. Bueno, dicen que ese perro se lo dejó pintar a la Gleize. Y que hay otro cuadro más de Lomas de Zamora, etcétera, que también aparece un perro lanudo igual. Era, por ejemplo, la especialidad de Pedro Lagleize, que después pintaba paisajes, como Cupertino del Campo, también, otro médico. Pero que fíjate vos qué curioso, la Vuelta del Malón, el perro que está literalmente en primer plano, no está hecho por De la Valle, sino está hecho por en la pintura no tenemos destinos pero póstumos. Eso era común, ¿eh? Sí, bueno, yo te conté el de Salomón. Por ejemplo, en el Renacimiento era común que un cuadro no era pintado por uno solo, era por un grupo de gente que lo dirigía. Y en el caso de Mauboussin, por ejemplo, lo ayudaba la mujer. Él pintaba los retratos y los encajes. Entonces era muy importante en la época. Van a ver siempre que en los retratos hay encajes, lo pintaba la mujer. Así que tenía ayuda. Sí, era muy difícil hacer todas estas obras. Bueno, era bastante común, nos decías, que un cuadro tuviera participación de varias personas, inclusive la preparación de las telas, ahí en los fondos. Hoy en día es lo mismo también. Berni tenía un equipo de gente trabajando que le preparaban la tela. Los grabados, por ejemplo, era un equipo de 4 o 5 personas para hacerlo. El grabado, sabés que es una cosa que se hace una plancha y después se imprime esa plancha, y todo eso requiere, sobre todo en esos grabados grandes que sea Berni, los goblados, mucha gente para trabajar. Pero viste como un tema nos va llevando a otro y nos escapamos de No, yo los dejo porque aprendemos mucho con ellos, ¿no? Pero yo te había hecho una pregunta de la cual te escapaste un poco vos, que es volver al siglo XX un poquito, ¿no? Para cerrar el programa de hoy. Sí. Si querés nos vamos a la década del 40, del 50, del 60. ¿En quién encontrás y de última, por qué no preguntarle a Enrique? ¿Querés saber qué movimiento hay? ¿Y cuáles son tus preferidos? Bueno, te voy a decir que para mí un movimiento, no tanta de influencia de Europa, porque lo tomaba en Europa, pero sí en América, fue los movimientos de los años 40, Arte Concreto de Invención o el Grupo Madí. Ambos tienen influencia de todo el movimiento de los 30, es decir, de Van Gatterloo, también de Torres García, de Mondrian. Todos ellos tienen esa geometría que en el caso de Mondrian podríamos decir que es severa, y en el caso de Torres García que es romántica o lírica. Tienen el apoyo de estas dos, y eso es lo que es algo nuevo. Por ejemplo, las vanguardias en Brasil surgen 10 años después, en 1955, y en Argentina nacen en el 45. Un poco terminada la Segunda Guerra Mundial, y uno de los que más influenció y que hoy está un poco olvidado es Maldonado. Maldonado fue un creador realmente de una escuela argentina de arte concreto, ¿no? Él la llamaba el movimiento Arte Concreto Invención. Claro, porque se hace en materia de arte, se me ocurre a mí, cada vez más difícil tener una
con la globalización, con la posibilidad de, Sí, por con la supuesto. mezcla de las imágenes que uno... No, y asiste además ten en cuenta permanentemente, ¿no? esto, que la geometría casi es una forma importante en la pintura, pero que lleva un callejón sin salida. Claro. Es decir, A la larga se a la termina larga repitiendo. claro, uno ve, por ejemplo, los concretos norteamericanos negro sobre negro, por ejemplo. Sí. Ya está, se terminó. Sí, 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 Ahí sí. no pueden seguir. Es como una puerta cerrada. Y por eso hay un retorno también a la figuración. Siempre hay un retorno a la figuración, ¿no? La figuración ya no es lo que podía ser antes, que era una cosa casi fotográfica. Hoy la figuración es recreada. Es un expresionismo. Claro, un expresionismo, todos esos movimientos expresionistas, sobre todo, o Art Deco, que surgieron después de la Primera Guerra, son todos figurativos. Y toman el cubismo, pero para hacer figuración. Te voy a sacar de tema y si Omar no se enoja, una breve pregunta que requiere una breve respuesta, pero teniéndolo a Enrique Jansson con todo lo que sabe. Hoy que la fotografía está ocupando un lugar, Sí. y para muchos desplazando la pintura en materia de coleccionismo, en materia de arte contemporáneo, también la fotografía empieza a dar como una distorsión. Sí, claro. ¿Cómo ves todo lo que hace a la fotografía? La fotografía fue creciendo gracias al periodismo. Es decir, el periodismo fotográfico fue una cosa que innovó, porque eso sí, vos ves instantáneamente lo que está pasando. No necesitas que venga un pintor, que se ponga a pintar. Sí, 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 sí. Ahí sí hay un retrato de lo... Entonces Sí. tenés... Y sobre todo mucho Claro. la fotografía bélica, Claro, capa, claro, pintando en el la momento, guerra civil es lo que pasa en el española, momento. las imágenes de Vietnam, las imágenes de la Segunda Ahora, Guerra. con las técnicas nuevas, eso va llevando a creación fotográfica. Es decir, se basa en una fotografía y con computación se puede transformar eso en una obra de arte, digamos. Todo es una obra de arte, pero buscando una cosa de equilibrio, que es lo que busca la obra de arte, ¿no? Enrique Jansson, gracias por acompañarnos No, hoy muchas aquí en gracias Tenemos a ustedes Historia. Hemos tenido Por un dejarme programa hablar, diferente. porque Cada es vez lo que más quiero del mundo. Cada vez que viene Enrique el programa es diferente, ¿no? Y la verdad que aprendemos un montón. Omar, nos reencontramos la semana que viene aquí en Tenemos Historia. Vamos a estar acá. Que pasen una buena semana, los vamos a estar esperando. Chao. Thank you.